Hola a todos, soy Blue Trader y os doy la bienvenida a este Market Review para semana 4. Estaba pensando que lo malo que tiene este Market Review es que a veces se va por encima de media hora. Claro, pero también tiene el lado bueno, que si te lo ves hasta el final, te puedes anticipar a los grandes movimientos del mercado, como por ejemplo los siguientes trades que vamos a ver. Pues podríamos plantearnos buscar cortos en el crudo, pensando que hay que buscar cortos y que deberíamos ver una altura de este nivel. Pues lógicamente que a partir de este nivel el precio se vaya para arriba. Pero el stop lo pondríamos por encima de estos máximos y la entrada en corto en cualquier momento se podría hacer, ¿vale? Si rompe esta directriz, confirmaría que podemos tener nueva proyección y pérdida de nivel, cerrado con rentabilidad negativa, con lo cual no es muy buen presagio para lo que queda de mes. Y yo sigo esperando que haga este movimiento, rompa esta zona de resistencia, reteste y se mueva hacia abajo. Ya veis, de los 3 propuestos la semana pasada, solo 7 han dado señal, pero de esos 7 hemos ganado el 100%. Yo sé que alguno pensará que esto es una cuestión de suerte, pero como vengo demostrando en este Market Review semana a semana, no es cuestión de suerte, es cuestión de ver bien los performances, de ver bien las noticias que vamos a tener durante la semana y sobre todo de ver bien la estructura de mercados. Como decía mi tío Manolo, que la suerte te pille trabajando. Empezamos. Como es habitual, os recuerdo el disclaimer que nos dice que la operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro derivado conlleva un alto riesgo y por lo tanto no es adecuada para el público en general. Blue Trader Siero es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales ni recomendaciones de compra o venta de los diferentes activos. Recordar que la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Y ahora sí, empecemos. Como es habitual, vamos a ver las performances de los principales activos, las noticias más relevantes de la semana y después la estructura del mercado de los activos más importantes. Así que vamos a empezar por la performance y hoy lo vamos a empezar de una manera un poco distinta a cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque quiero que veáis cómo ha evolucionado el sentimiento de mercado en los últimos meses. Para ello vamos a salir desde un día y ya veis que en el último día de mercado pues casi estaba todo en rojo. No es muy rojo porque aún hay cosas por aquí verde, sobre todo en los sectores defensivos, pero si vamos al performance de una semana vemos que casi todo, vale, quitando aquí PG, que esto es de consumo defensivo, y de la parte energética, todo lo demás podemos decir que está en rojo. Vale, abajo tenéis la performance, vale, que nos indica desde un menos 6 a un más 6 cómo ha evolucionado todos los activos de media. Vale, cuanto más rojo, pues más negativo, cuanto más verde clarito, pues más positivo. Si avanzamos un poco más y llevamos el performance a un mes, vemos que cambia y que la mitad, podríamos decir, del SP500 pues está en rojo o alrededor de un 40%. Vale, ahora vamos a pasar a 3 meses. Ya en 3 meses lo que vemos es que lo que predomina es el color verde. No hay mucho verde clarito, las subidas son más o menos moderadas, pero estos 3 últimos meses hay que tener en cuenta que aquí está el rally de Navidad. Y si vamos 6 meses para atrás, medio año, lo que vemos ya casi es un mercado en verde en todos los aspectos. Vale, en todos los sectores predomina el verde. Y si vamos un año atrás,
pues todo era verde y la felicidad acampaba a sus anchas por los mercados financieros. ¿Qué quiero que veáis aquí? Pues el sentimiento de mercado, cómo ha evolucionado. Al principio del año pasado, hace 6 meses, todo estaba en verde, y si nos vamos al día de hoy, pues todo está en rojo. En la última semana, claramente, el ciclo, el sentimiento del inversor ha cambiado, y ha cambiado muy, muy a negativo. Como veis, todo ha cerrado en negativo, y para mí esto lo que quiere decir es que hay un sentimiento en el mercado. Bien, visto esto, vamos a ver los performance, y para ello vamos a futuros, tanto de futuros, performance, y vamos a ir a una semana. Vamos a empezar por los índices. Vamos a destacar los índices aquí, poniendo el ratón aquí encima, y vemos que el que mejor lo ha hecho, lógicamente, ha sido el BIS, que ha subido un 40%. Hablábamos ya la semana pasada que el DAX era el activo que mejor pinta tenía de estructura, y como veis ha sido uno de los que menos ha caído junto con el Eurostoxx. Después de ahí para abajo ha sido casi una escabechina, porque el Nikkei ha caído un 4, el Dow Jones un 4,72, el S&P un 5,87, el Nasdaq, que era el sector que lideraba el año pasado las subidas, pues ha caído un 7, y el Russell ya ha sido un escándalo, ha caído un 8. Vale, en solo una semana, estamos hablando de una semana, vale, que si este ritmo continúa, pues 8 por 4 bajaría en lo que en un mes un 25%, que es una auténtica burrada. Como hemos visto, la estructura nos marcaban ventas, pero bueno, lo veremos en la parte de estructura de mercados. Ahora pasamos a las monedas. Como os vengo diciendo, si los índices tiran para abajo, ¿dónde se va a refugiar el dinero? Pues en 3 divisas principalmente: el yen, el franco suizo y el dólar. Y como veis, estas están ahí en la parte positiva y todas las demás divisas están en la parte negativa. Algunas por poco, como es el CAD, el australiano, y otras con bastante, como es el euro, que ha perdido un 0,62, la libra un 0,90, el neozelandés un 1,37. Bien, si las monedas como el dólar lo han hecho relativamente, que no han subido ni bajado, ¿qué quiere decir? Que las materias primas en general lo habrán hecho bien. Así que vamos a ver las materias primas. Vamos a empezar por las soft, como aquí denomina, zumo de naranja, azúcar y algodón. Lo han hecho muy bien. La que más ha subido ha sido el zumo de naranja, un 4,87, y las que peor lo han hecho pues ha sido café, el cacao y la madera, que la semana pasada aparecía entre los que más subía. Ya veis que el mercado de la madera tiene una volatilidad excesiva, igual te sube un 20% la semana que viene, que igual te baja a la semana siguiente un 12,62, como ha sido el caso. Vale, pasemos a las materias primas denominadas grano. Casi todas, como veis aquí, quitando la harina de soja, pues que ha bajado un menos 2,84, las demás han subido todas: avena, arroz, maíz, trigo, soja, todas han subido. Vale, y junto con ellas, ¿qué otra materia prima habrá subido? Pues los metales. Ahí los tenéis: paladio, plano, platinum, y curiosamente en la plata lo ha hecho mucho mejor que el oro. La plata ha subido un 6,26, ahí que me voy, y el oro solo ha subido un 1,08. Vale, ya lo comentábamos que estaba en movimiento lateral y que le iba a costar salir de ahí. Es probable que a partir, si los mercados siguen cayendo, el oro empiece a hacerlo bien o mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta el momento. Vale, nos queda la parte de bonos. Como veis, los bonos casi han cerrado en plano, no han subido ni bajado, un 0,04, 0,03, y el bono a 30 años ha subido un 0,24, casi podríamos decir que se ha quedado plano. Vale, y ya me salté la energía, pero lógicamente con un dólar débil
o un dólar que no se mueve, la energía lo está haciendo normalmente bien, a excepción del gas, que ya había subido en los meses pasados y ahora está pagando un poco los excesos. El gas cae un 7 y las demás materias primas energéticas tampoco lo han hecho que se diga muy allá, muy bien, ¿no? Porque tenemos el etanol con un 2,78, el crudo que ha subido un 2%, el gasóleo de calefacción un 1,88 y el crudo, el West Texas Index un 1,22. Y a partir de ahí pues poco más, ¿vale? ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a salir de aquí con la idea clara de que los índices lo están haciendo bastante mal, y por el lado contrario tenemos a las materias primas que en general lo están haciendo bastante bien, y que tenemos monedas como el dólar, el yen y el franco suizo que están sirviendo de monedas refugio y que es normal que lo hagan bien, y por lo tanto debemos esperar el mismo comportamiento a no ser que haya algo que cambie el sentimiento de mercado la semana que viene. Vamos ahora a las noticias. Por el lado de las noticias tenemos una semana bastante cargada que empieza el lunes con la publicación de los PMIs de la zona euro, de Inglaterra y de Estados Unidos. Pasamos al martes, tenemos el CPI, es decir, el índice de precios al consumo de Australia. Para la sesión europea, la publicación del informe de negocios alemán. Y para el mercado alemán, para el mercado americano, tenemos la publicación del Civic Consumer Confidence, que no es ni más ni menos que la confianza del consumidor americano. Un dato que puede mover mucho el mercado, ¿vale? Si no sale en línea con lo esperado, ¿vale? Para el miércoles, día grande, tanto para el canadiense como para el dólar, ya que va a haber publicación de los tipos de interés en ambas monedas, así que cuidado con estas dos monedas. Y ya a última hora de la noche, publicación del CPI de neozelandés. El jueves tenemos el avance del GDP, o sea, del Producto Interior Bruto en Estados Unidos, así como de datos de inflación, pedidos, demandas de empleo y ventas pendientes de casas. Ya el viernes es el día más tranquilo de la semana, ya que tenemos la publicación para la divisa del franco suizo del KOF Economic Barometer, que es un informe que a veces tiene impacto y otras veces pasa totalmente desapercibido, ¿vale? Será a las 9. Si sale en línea con lo que se espera, pues pasará como un barco en la noche, ni se verá. Para el mercado americano tenemos el Core PCE Price Index, que es decir, que la publicación de la inflación quitando la parte de alimentos y la parte energética, y a partir de ahí se acaba la semana. Por el lado de las noticias nada más, así que vamos a atacar la parte de gráficos. Dólar Index. Vamos a intentar ir un poco más rápido para la estructura de mercados para no alargar en excesivo este vídeo y quedarnos en el entorno de la media hora. Bien, empezamos por el dólar Index, como acabo de decir, y la estructura sigue siendo alcista. ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta ya buscar posiciones largas en este, ya que ya hemos hecho un retest y el segundo pues podría no pararse ahí el precio, y además vemos que el MAC está a punto de girar a la baja. Lo que nos quiere decir es que podemos estar en ciernes de una rotación a la parte baja del canal, y a partir de aquí, de que el precio llega a esta zona, sí que sería momento de buscar posiciones largas. Por lo tanto, la preferencia sigue siendo long trades, pero con mucho cuidado. De momento, yo particularmente solo buscaría largos en esta zona, ¿vale? O si vemos que el precio es rechazado con mucha fuerza en esta zona de soporte. High Yield, ¿vale? El bono basura, como dijimos la semana pasada, su estructura es bajista y nada ha cambiado.
y por debajo de este nivel dijimos que buscaríamos posición en corto. Lo sigo manteniendo, ¿vale? Aunque, como veis, toda esta zona es una zona soporte y entrar en zona soporte vendido tiene un riesgo. Por lo tanto, el stop por aquí encima. ¿Qué pasa? Que yo soy bastante negativo para la semana que viene para los índices y por lo tanto confío en que los bonos de high yield caigan con fuerza. Por lo tanto, si es una apuesta arriesgada, si queréis entrar en corto, pues se podría entrar, pero con riesgo, ¿vale? Porque vamos a vender en zona de soporte y esto es algo que no suele ser aconsejable. ¿Qué pasa? Que todo el entorno está pensando bastante mal, con lo cual pues podemos ver una superación muy fácil de este nivel. Lo que decía el cartel, ¿vale? Short trades a la rotura del doble suelo. Oro. Teníamos estructura en sideways y yo creo que es momento de cambiar ya alcista con interrogante, ¿vale? Porque sí es verdad que tenemos máximos y mínimos crecientes, como veis, máximo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente. El precio lo tenemos por encima de la media y dentro de un canal alcista, pero de momento no ha superado este nivel. Sí que ha superado este y este, con lo cual me genera un poco de duda. Sí es verdad que si supera este nivel definitivamente, pues esto casi seguro que se va a ir a buscar los 1900. Por lo tanto, long trades a la superación de H4 al nivel 1850. Clarísima la entrada. Crudo mantiene su estructura alcista y la preferencia sigue siendo buscar long trades en retrocesos. Ya ves que apenas retrocede el crudo, el otro día venía hasta aquí abajo con los mercados de índices cayendo, pero el crudo se dio la vuelta, le da igual los índices. Y una cosa que tiene mal el crudo es que mientras que el crudo no baje, la inflación no va a bajar. Y esto puede ser que acelere un poco más los movimientos de la Fed, que intente retirar estímulos, con lo cual la bolsa bajará, y que suba tipo de interés, con lo cual los mercados como el Nasdaq se verán más penalizados. Por lo tanto, cuidado con el crudo. Long trades en retrocesos, ya sea a la zona de soporte, zona de resistencia, retroceso Fibonacci, lo que queráis. Vale. Bitcoin. Vale, pues esta es una posición que llevamos arrastrando desde semanas. Como veis, la estructura claramente es bajista. Ha roto la zona soporte con mucha fuerza. Vale, después de llevar varios días ahí intentando aguantar el soporte, al final ha caído. ¿Y por qué ha caído esto tan rápido? Pues cae porque aquí ha entrado mucha gente que pensaba que esto se iba a ir a 100.000. Vale, y cuando toda esta gente que ha entrado ahí apalancada ha tenido que deshacer posiciones porque han empezado a saltar los margin calls aquí, el mercado se ha desplomado. Y esto va a seguir pasando así cuando el precio llegue a 30, cuando el precio llegue a 20, cuando el precio llegue a 15, porque como hay un vídeo por ahí mío en algún lugar de este canal y os lo voy a dejar aquí en una tarjeta, yo creo que el Bitcoin se va a ir al entorno de los 12.000, 15.000, 10.000, ¿vale? Ahora estamos en 34, parece muy lejano. Hace un par de meses estamos en 60.000, parecía muy lejano, pero ahora resulta que ya estamos ahí, más cerca. Así que atentos. Por lo tanto, resumiendo para el Bitcoin, short trades en retrocesos. Como veis, mi posición ya está en break-even y ahora solo queda que llegue aquí a la zona de mínimos para cerrarla. Dólar index. Dólar, la estructura claramente es alcista y por lo tanto tenemos que buscar posicionamiento en largo. ¿Cómo lo buscaríamos? Pues claramente si tenemos un cierre en vela de 60 minutos o 4 horas, dependiendo de cómo sea el arriesgado, a la rotura de esta directriz. Está clarísimo, aquí no hay vuelta de hoja. Vale, además tenemos aquí el MAC que se está cruzando. La entrada clarísima. Ya veremos, saldrá bien o no, vale, porque eso nunca lo vamos a saber.
pero la entrada está muy clara. Futuro del euro. Bien, roto desde la parte alta a la parte baja, está perdiendo la base del canal alcista, por lo tanto hay que buscar posicionamiento en corto. ¿Qué pasa? Que el euro no me gusta buscar posicionamiento en corto porque esta zona que tiene aquí es una zona pivote de largo plazo y si vendemos a la pérdida de este nivel, pues estaríamos vendiendo en plena resistencia. Como ya lo hemos hecho antes en el high yield, no tiene sentido repetir una estrategia que es de muy alto riesgo porque no se vende en zona soporte, se compra en zona soporte, pero como estamos en una tendencia bajista no podemos pensar en comprar, ¿vale? Nuestro pensamiento siempre son short trades porque vamos siguiendo la tendencia principal y la tendencia principal nos dice que si perdemos el 1.1185, que es este nivel de aquí, sí que podemos buscar cortos. Mientras tanto, toca esperarse en el euro. British Pound sigue manteniendo su estructura alcista, el precio ha rotado dentro del canal a la parte baja del canal y que coincide con la media y con el techo del canal bajista. A partir de este momento podríamos buscar posicionamiento en largo. ¿Cuánto? Pues cuando rompa la directriz que tenemos aquí dibujada. No antes, ¿vale? Porque si supera la directriz va a superar esta zona de resistencia porque se ha metido por debajo de la resistencia y el escenario alternativo sería que el precio no aguantase este nivel, ¿vale? Que no aguantase la base del canal alcista y se metiese de nuevo en el canal bajista, con lo cual la estructura volvería a cambiar de alcista a bajista en cuestión de menos de una semana. A veces pasa este tipo de cosas, pero yo sigo confiando en que esto tire hacia arriba. No obstante, como no lo veo muy claro, también planteamos el escenario alternativo, que puede ser que por debajo de esta zona de 1.34 pues nos permita abrir corto. Yen, increíblemente, parece que es completamente alcista, pero de momento para mí no lo es. ¿Por qué? Porque para mí su máximo relevante está aquí arriba y de momento no lo ha superado. En el momento que lo supere, pues buscaremos largos. Mientras no supere esta zona, soy partidario de buscar posicionamiento en corto. ¿Qué pasa? Que con los índices haciéndolo mal, el posicionamiento en corto en el yen es una cosa que hay que dejar a un lado. Si vemos que hay un rebote de los índices, sí que podremos buscar posicionamiento en corto en el yen. Así que nada, lo dejamos ahí. Como dice el cartel, esperamos la rotación del precio a la resistencia y en esta zona buscamos una señal de agotamiento. Si no la hay, pues cambiaría la estructura del mercado alcista y se acabaría los cortos para el yen. Dólar canadiense. Como veis, la estructura claramente es bajista, aunque el precio no se encuentra por debajo de la media, es lo único que tenemos ahí, pero sí que tenemos un aviso de que podemos tener un cruce del MAC. ¿Cómo buscaríamos la entrada aquí? Pues lógicamente a la pérdida del canal alcista que lleva esta corrección, ¿vale? El precio ya ha rotado a la parte alta, se podría entrar ya directamente a este nivel en corto con un stop aquí encima, o se podría entrar si perdiese la base del canal alcista. ¿Qué pasa? Que lógicamente nuestro stop debería estar aquí encima y deberíamos buscar un objetivo más largo, pues hasta la zona de soporte o incluso a la base del canal bajista. Dólar australiano. Como veis, la estructura sigue siendo bajista, igual que la semana pasada. Seguimos pensando que hay que buscar short trades a la ruptura del canal o del soporte, es decir, que de aquí estamos rompiendo ya el canal. Pasa un poco como con el euro, ¿vale? Si rompemos el canal, no vamos a buscar cortos en pleno soporte, por lo tanto había que buscar a partir de 0.71, con lo cual lo vamos a escribir aquí. Siguiente activo, dólar neozelandés, estructura bajista, lo ha hecho del libro. Vamos a suprimir esto porque ya vemos que el precio fue rechazado en esa zona. ¿Y dónde buscaríamos el posicionamiento en corto? Short trades a la rotura de 0.66900, estructura bajista, por lo tanto hay que esperar que rompa aquí. Podemos entrar a la ruptura, podemos entrar a retest
podemos entrar como queráis, pero siempre con el stop por aquí arriba. Vale, en este entorno deberíamos de tener esto. Franco suizo. Este es otro de los activos que para mí está cambiando la estructura y está pasando de sideways a alcista. No queda muy claro de momento esta estructura alcista, ya que los máximos y mínimos crecientes, como os he dicho, los relevantes están en esta zona. El precio fue rechazado 1, 2, 3, pero ya va a la cuarta y tarde o temprano lo va a superar. Y como ha sido rechazado tantas veces, una vez que supere este nivel se va a ir directamente a este, vale, porque aquí hubo mucha gente vendiendo. En el momento que el precio empieza a superar este nivel, va a empezar a saltar stops y esto se va a escapar, va a hacer un escape al alza en 0, por lo tanto preferencia largos por encima de 1,100 VIX. La estructura es bajista y como veis está con interrogantes porque esto, bajo mi punto de vista, está haciendo máximos crecientes, apenas hay retrocesos y no tenemos, dice que tenemos aquí este mínimo creciente pero no tenemos otro mínimo, con lo cual en cualquier momento esto puede saltar para arriba y a partir de ahí pues pánico en las bolsas y a esperar el rebote. De momento está claro, estructura bajista e interrogante, y es muy probable que esto cambie la semana que viene. Nikkei, pues es uno de esos activos que ha cambiado la estructura de lateral a bajista. ¿Por qué? Porque tenemos máximos y mínimos decrecientes, como veis, porque el precio está por debajo de la media y dentro de un canal bajista. Así que si cierra por debajo de los 26.900, tal cual pone aquí en el cartel en H4, pues buscar posicionamiento en corto. Vale, mucho cuidado porque tenemos la base del canal bajista aquí y en cualquier momento esto puede rebotar y buscar una rotación a la parte alta del canal, con lo cual hay que entrar con mucho tiro. China A50. Para mí la estructura, al igual que Nikkei, bajista. Para mí máximos y mínimos decrecientes. Esto ha sido una zona de rechazo que podríamos decir en cierta manera que ha sido superada, pero con esta vela que ha aparecido aquí, vale, con este hombre colgado, de ninguna de las maneras. Vale, esta es una zona relevante que no ha sido superada, porque si fuera superada pues el precio andaría aquí arriba. Por lo tanto, short trace por debajo de este soporte y cuidado con este short trade, ¿vale? Hay que tomarlo con cuidado y ajustando mucho el stop, porque tenemos aquí una zona pivote. Si pierde esta zona, el China caerá muchísimo, con lo cual la preferencia sigue siendo short trade por debajo del soporte. Siguiente activo, Dow Jones. Esta fue una señal que publiqué en Twitter, ¿vale? Y en TradingView la podéis ver por ahí, publicada en Ideas de Trading, donde yo entré. Para ver esta entrada vamos a bajar a 60 minutos, vale, porque la oportunidad que dio no fue muy clara. Yo esperaba que el precio cayese, hiciera un retest y a partir de ahí buscar un posicionamiento en corto. ¿Qué pasa? Que el precio cayó haciendo un gap bajista, fue rechazado y dije yo, sí, está clarísimo, vale, si el precio es rechazado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿qué va a seguir siendo? Por rechazado. Pues lo aguantaron, cayó, volvió otra vez a hacer el retest de la zona, como veis, y a partir de ahí posicionamiento en corto y por lo tanto ya está muy cerquita de mi take profit, que está en la zona de mínimos. Vamos a pasar ya a diario. De momento aquí la estructura es bajista. Queda romper toda esta zona pivote, que es la relevante para el Dow Jones, ¿vale? De momento está ahí. Podríamos decir que sí que hay un cambio de sentimiento de mercado, pero que a nivel de estructura de mercado nada ha cambiado, ¿vale? Podemos decir que de momento no se ha roto porque no hemos hecho un mínimo inferior relevante a los que ya teníamos aquí. Una vez que rompa este mínimo, cuidado porque se puede avecinar una buena, ¿vale? De momento el mercado ha bajado, pero bueno, una corrección, ni más ni menos.
Así que de momento vamos a quitar estas flechas que nos servían la semana pasada y esta ya no. Y por lo tanto, ¿cómo buscaríamos aquí la entrada? Pues nada, en un retroceso a la zona FIBO. Lógicamente, ¿dónde está nuestra entrada? En el 0.50, 0.38, 0.60. Vale, y con un stop por encima del canal bajista. SP500, pues otro que lo había hecho muy bien el año pasado y ya veis cómo se está comportando este año. Yo que esperaba que el valor cayese, que hiciera un retest, pero esto está cayendo a plomo, como veis. Vale, voy a quitar las flechas para que se vea perfectamente. Como dije en su día, esta figura aquí de acumulación pues era un poco así rara, porque las figuras de acumulación suelen darse en zona de suelos, no zona de techos. Yo la marqué ahí, os lo dije, que no le hicierais mucho caso, pero bueno, apareció. Así que vamos a suprimirla porque lógicamente no ha sido cumplida. Vemos como la semana pasada diciendo atentos a la divergencia en zona de máximos, pues fue perder la media y el precio se desplomó. Para esta semana, ¿cómo hay que buscar la entrada? Pues lógicamente en cortos. Vale, tiramos un Fibonacci y si el precio llega a esta zona que fue soporte, va a ser rechazado en primera instancia. Vale, ya veremos cuándo. Igual hay que bajar el time frame, mirar en 4 horas o en 1 hora cómo se hace la entrada. Vale, tenemos que ver una rotura de la tendencia, una vela de rechazo, un volumen climático, algo que nos diga que aparte de la resistencia, el precio está listo para girarse. De momento no lo vemos, esto sigue cayendo a plomo y es probable que siga cayendo durante los próximos días. Después de ver toda esta caída, vale, tan abrupta, por lo normal es que el precio llegue un día que vaya a rebotar. Yo no sé si va a ser lunes, si va a ser martes, si va a ser miércoles, pero atentos al rebote. Lo que quiero comentar es que la estructura lógicamente ha pasado de alcista a bajista. Vale, de momento no podemos dibujar un canal porque esto está cayendo casi vertical, pero en el momento en que rebote me imagino que podemos trazar un canal y a partir de ahí definir una zona de techos, una zona de suelos, aparte de los soportes y resistencias que tenemos. Nasdaq. Ya la semana pasada anunciamos que tenía estructura bajista, esta semana lo confirmamos. Como veis, está cayendo con bastante verticalidad, lo que quiere decir que no es un buen presagio. De momento, tal y como habíamos indicado, su zona pivote pues no la ha perdido, justo se ha parado en la resistencia y yo creo que si pierde esta zona de aquí, ¿vale? Y esta que está ahí, veremos cómo se comporta el lunes el mercado, pero casi esperaría un poco que rebotase y que perdiese la zona esta que va de los 14.000 a los 13.700, ¿vale? Si pierde esta zona, pues probablemente veamos mayores caídas en los mercados de índices americanos. Está claro que el Nasdaq este año le va a tocar sufrir. Vale, se nos borró esta línea que debíamos tener aquí marcada, esta divergencia, ¿vale? Ya que la semana pasada decíamos short trades, atentos a la divergencia. Está claro que se ha cumplido. A partir de aquí, pues ya solo queda esperar que el precio rebote y buscar posicionamiento en corto. Al igual que los otros índices, tiramos Fibonacci y vemos dónde se agota el precio. Russell 2000, otro que presagiaba la semana pasada que la estructura bajista había cambiado. Esta semana lo confirma y como veis, casi en 2 sesiones está llegando al objetivo. Como habíamos dicho, esto para mí era una zona de distribución y por lo tanto primaba las posiciones en corto. Finalmente, si el precio continúa a la baja, va a confirmar que es una gran distribución y cuidado, porque el Russell es muy indicativo de cómo está la economía americana. Vale, como os he dicho, son pequeñas empresas que están más en contacto con el día a día del americano medio, podríamos decir. Con lo cual, pues hay que buscar
short trace en retrocesos. ¿Y dónde lo buscaríamos? Pues a la zona donde fue soporte. Toda esta zona que está aquí, ¿vale? Es una zona pivote donde el precio se fue aguantado varias veces. Yo creo que esto lo podríamos tirar un pelín más arriba. Esa sería la zona donde deberíamos de buscar otra vez la reentrada en cortos. Por lo tanto, short trace en resistencia o niveles Fibonacci, ¿vale? Lo dejamos ahí. Vamos a borrar estas estrellas, os digo, estas flechas. Como veis, yo esperaba que rompiese el nivel y retestease, pero el mercado se ha puesto tan bajista en cuestión de días que ha tirado con muchísima fuerza hacia abajo y no ha dado la oportunidad de entrar en corto en este mercado, ni en el SP500 ni en ninguno. Vale, dejamos ahí el nivel Fibonacci. Como veis, la zona 0.38-0.50 es ideal para buscar posicionamiento en corto. De momento, nada más para el mercado americano. Pasamos ahora al alemán. Y curiosamente, tenemos otra curiosidad, ¿vale? Después de toda la caída que ha habido en los índices americanos, de momento el DAX sigue conservando la estructura alcista, ya que tenemos una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Es verdad que aquí no hemos hecho un máximo más alto que el anterior, pero los mínimos permanecen tal cual, y por tanto la zona pivote sigue siendo la misma. Si pierde esta zona, lógicamente el precio va a ir a buscar los 13.700. De momento queda toda esta semana para ver si el precio aguanta este nivel y desde este nivel rebota con el mercado americano, o se va a buscar directamente la rotura de este nivel para ir al siguiente. O sea, la preferencia es esperar confirmación de la zona pivote y a partir de ahí operar en consecuencia, que es buscar short trace. El IBEX, pues casi lo mismo, esperar la rotura de soporte para buscar posicionamiento en corto, y lo podemos hacer de dos maneras: a un retest del nivel soporte y rechazo con stop por encima de estos máximos, o ya ves, una vez que veamos que rompe la resistencia en vela de una hora como mínimo, idealmente 4, ¿vale? El BBVA, pues un poco lo mismo. Como veis, ha superado ligeramente 0.618, pero enseguida ha girado, se ha metido, y a la rotura de esta directriz podríamos buscar posicionamiento en corto con stop en estos máximos, o bien podemos dejar que supere la zona soporte, porque lo normal es que se aguante en esta zona soporte donde está la media, está esta base del canal bajista a largo plazo, y por lo tanto aquí el precio puede aguantarse o incluso puede rebotar, con lo cual una entrada más segura sería aquí abajo. Con lo cual, short trace y esperar cambio de estructura, que de momento no lo hay porque estamos haciendo máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Y por lo tanto la estructura es alcista. Apple, un activo que ha cambiado su estructura de alcista a bajista y la ha cambiado bastante rápido. Está interrogante porque nos queda confirmar que el precio se mete por debajo de la media. De momento no ha sido así y tiene el precio, tiene esta zona de soporte, tiene varias cosas que le va a costar superar a la primera, y además recordamos que Apple es un valor muy alcista y de momento su estructura, pues aunque ha cambiado, hay ahí una cantidad de gente que estaba larga y que va a intentar defender su posición. Pero no os preocupéis, ¿vale? Porque si esto baja, todos estos van a tener que cerrar. Y como hemos visto, ha habido gente que se ha endeudado para entrar a comprar acciones y vamos a ver muchos margin call, por lo cual las bajadas van a ser grandiosas. Metaplatform. Bueno, ya decíamos que Metaplatform es uno de los peores, o yo no sé si decir el peor de los FANG, ¿vale? Para mí yo creo que es el peor. Es el que peor está haciendo desde antes de Navidades, lo sigue haciendo mal y como veis ha cerrado en mínimos, ¿vale? De los últimos 3 meses, con lo cual lo sigue haciendo igual de mal. Posicionamiento corto,
la semana pasada decíamos que a la pérdida de este nivel que había que buscar cortos, ya veis que ha sido perderlo y pum, para abajo, pero a plomo. Con lo cual la estructura sigue siendo bajista. Nada de buscar posiciones largas en este valor, y mucho menos ahora buscar cortos, ¿vale? Ya que estamos en una zona de resistencia, con lo cual hay que dejar que el precio rebote, y a partir de que rebote buscar entradas en corto en niveles Fibonacci. Así que de momento le vamos a trazar un Fibonacci aquí, vale. Si sigue bajando seguiremos marcando los mínimos, y a partir de ahí, de su rebote, buscar una entrada en corto. Idealmente esta es la zona para entrar en corto, aunque con un mercado tan débil puede ser que el rebote no sea muy fuerte, con lo cual va a haber que estar muy atento en Meta Flash Force si queremos entrar corto. Amazon, otro que venía comentando en todos los market review, que para mí esto era una gran fase de distribución, pero que había que esperar que el precio lo confirmara. Finalmente el viernes ha confirmado la ruptura de este nivel. Ya veis con qué velote lo ha hecho. Por lo tanto, la estructura ha pasado de lateral a bajista y tiene todo, ¿vale? En una semana se ha hecho todo. Ha hecho máximos y mínimos decrecientes, ha metido el precio por debajo de la media, está dentro de un canal bajista y sobre todo está fuera del canal lateral. Con lo cual hay que buscar posicionamiento en corto y esperar los retrocesos de Fibonacci para poder entrar y buscar posicionamiento corto en este activo. Bueno, y una semana más hemos llegado al final del Market Review. Como siempre os digo, espero que sea de ayuda en vuestras inversiones, o te otra visión de mercado y podáis aplicar algo de lo que yo os muestro en vuestra operativa. Un saludo y buen trading.